Hola, buenos días, Dios les bendiga. Hoy vamos a iniciar con otro video más sobre la palabra de Dios y nos vamos a enfocar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo del 15 al 24. Lucas 14, versículo 15 al 24. Y vamos a estudiar precisamente pues un tema que es de gran importancia, porque aquí Jesús nos hace una parábola sobre una gran cena. Jesús nos hace una parábola sobre una gran cena. Nos vamos a enfocar en el versículo 15 y Jesús nos dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Versículo 24. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Como vemos, a partir del versículo 18 hasta el versículo 20, nos enfocan precisamente en la cualidad del hombre, las excusas que pone el hombre para no ir hacia Dios. Eso es lo que nos está queriendo mostrar aquí el pasaje. Si nos enfocamos a partir del versículo 18 hasta el 20, vemos que nos dice: y todos comenzaron a excusarse. Ponte a pensar cuántas excusas tú has puesto para no venir a Cristo, para no escuchar el Evangelio de Dios. Hay excusas muy comunes que he escuchado entre las personas. Por ejemplo, aquí les menciono una de ellas, podría ser: las personas dicen: yo no quiero saber de Dios porque los cristianos son hipócritas. Otra de las excusas que utilizan las personas para no venir a Cristo es que mencionan de que no quieren dar el diezmo. Piensan que si ellos asisten a una iglesia o si ellos vienen a Dios, les van a quitar todo su dinero. Otra excusa que utilizan es utilizar a los crímenes que ha hecho la Iglesia Católica durante toda su historia, o muchos casos de sacerdotes que violan a niños y muchas otras barbaries que también han hecho otros cristianos, como por ejemplo aquellos que son lobos rapaces de la prosperidad, y utilizan este tipo de ejemplos solamente como excusas para no venir a Cristo. Y esto es lo que nos está dando un poco el panorama a partir del versículo 18 hasta el 20, que las personas ponen excusas bastante ilógicas, ponen excusas bastante tontas. Por ejemplo, aquí la primera excusa nos dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Pero si vemos en un versículo antes, dice: y a la hora de la cena envió a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Es ilógico que una persona vaya a inspeccionar una hacienda en la noche. Es ilógico, es mejor que lo hubiera hecho esta persona en el día. Pero esta persona decide, a pesar de que aquella persona lo había invitado de buena gana, a pesar de que ya era un gran banquete, no iba a poner absolutamente nada, esta persona decide negarse y ponerle prioridad a investigar una hacienda que
que había comprado en la noche. El versículo 19 también nos menciona que dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Entonces, como les estaba mencionando, a partir del versículo 19 dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. O sea, igual esta persona pone una excusa ilógica de que iba a probar 5 yuntas de bueyes en la noche. Entonces, aquí también lo que menciona el versículo 20 dice: y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Qué mejor sería que pues estas personas hubieran ido a celebrar precisamente, no iban a hacer ningún gasto, iban a tener todo servido, todo de la mano, pero así de igual manera las personas rechazan el evangelio de Dios, a pesar de que Dios muestra su gracia, a pesar de que Dios muestra su gracia con pecadores como nosotros, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta, pero las personas ponen excusas, muchos ponen excusas y todos los hemos hecho de alguna o cual manera, pero aquí vemos que el contexto de la palabra es que a partir del versículo 21 dice que vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y aquí enfoca a la cualidad de personas a las cuales Dios ha traído. Por ejemplo, a partir del capítulo 5 del Evangelio de Mateo nos menciona las bienaventuranzas, pero no nos menciona aquí la cualidad de gente pobre en espíritu. Precisamente la gente pobre en espíritu, la gente que tiene una necesidad espiritual, la gente que tiene una necesidad de Dios, la gente que está necesitado, que está sumido en un mar de depresión y que no hay nada que lo pueda sacar de ahí más que solamente la gracia y la misericordia de Dios. Entonces aquí nos está hablando precisamente de este tipo de pobreza espiritual. Ahora nos menciona también los mancos y los cojos, gente que está incapacitada espiritualmente para entender la palabra de Dios, como nos dice el capítulo número 2 y 3 de Primera de Corintios. Gente que está cegada espiritualmente. También nos menciona a los ciegos, gente que está ciega espiritualmente, pero a los cuales Dios quiere revelarles su palabra, su evangelio, y fue algo que también hizo en mi alma y que ha hecho en muchos testimonios de las personas. Somos personas que estábamos ciegos ante la luz del evangelio, pero que Cristo nos resplandeció. Y lo que nos menciona es que también el versículo 22 dice que se hizo todo eso, pero que aún hay lugar para aquellas personas que se quieran arrepentir, aún hay lugar para aquellos que quieran ir a esta celebración. Cristo extiende la invitación para que tú te arrepientas y creas en Él, para que tú dejes tus pecados. El arrepentimiento es cambiar nuestra mente, ver las cosas como la ve Dios, como según su ley, tratar de amar sus mandamientos, aborrecer todo eso y confiar en que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero también sucede otra connotación. Versículo 23 dice el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Antes de que yo conociera el evangelio, antes de yo estar en el camino de Cristo, no me interesaba nada de esto, no quería saber nada de la vida cristiana. De hecho me burlaba, era un burlador, no me interesaba saber nada de esto. Pero Cristo mostró su gracia y su misericordia para conmigo, y lo hizo de una forma
en la que Él me forzó a entrar. Él, aunque yo no quería saber de Dios, aunque yo no quería saber de la vida cristiana, Cristo me atrajo con sus sendas de amor. Entonces, yo en un tiempo de desesperación y en un tiempo donde no encontraba dirección, Él vino a traer dirección a mi vida. Cuando yo antes me burlaba y mi madre recuerdo que me hablaba de pasajes de la Biblia y de alabanza, para mí eran cuestiones de burla, pero Él me atrajo por lazos de amor. Él de alguna forma fue acomodando estructuralmente el camino por el que yo iba a pasar, de tal manera en la que me iba a encontrar con Cristo. Y versículo 24 nos menciona que la persona que invirtió, que hizo gran gasto, que había hecho esta gran cena, pues se molestó de que las personas, lejos de aceptar su invitación, lejos de que viera que esta cena era gratis, que estaba disponible para las personas, se enojó de que no quisieran ir a su cena, y que dice que versículo 24, les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Todas aquellas personas que rechazan el mensaje del evangelio tendrán un fin terrible. Todas estas personas que rechazan el evangelio tendrán un fin terrible, y ese precisamente es el lago de fuego preparado para el diablo y para sus ángeles. Aquí me viene, por ejemplo, a la mente el libro de Visiones del Cielo y del Infierno de John Bunyan, y aquí enfocamos a varias personas que se encuentran en aquel lugar. Se encuentran las personas que en vida fueran religiosas, se encuentran las personas que fueron avaras o que fueron presas de sus pasiones y sus deleites. Pero también recordemos lo que nos dice la palabra según los que no van a heredar el reino de los cielos, y son precisamente los cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos, y normalmente estas personas son las que utilizan muchas excusas para no venir al reino de los cielos, y utilizan muchas excusas porque muchos de ellos tienen temor de sus amigos, muchos de ellos tienen temor de lo que le vaya a decir las personas, y por eso no vienen a Cristo. Pero aquí es ilógico, nosotros vamos a ser juzgados, pero las personas que realmente sean cobardes no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios les bendiga. Espero no se encuentren en esa condición. Espero acepten de todo corazón y crean en el evangelio, que se arrepientan y crean en el evangelio. Este es un llamado a que se arrepientan y crean en el evangelio, y también a los que ya son cristianos, a que se mantengan firmes, a que se mantengan creyendo y teniendo convicciones en el día a día, a que traten de seguir al Señor. Dios les bendiga y nos vemos en otra emisión.